inicio a nuestra última clase de introducción al Antiguo Testamento. Una clase que nos lleva a conocer más de cerca los principios fundamentales de la fe, entre ellos la santidad, la comunión en la cena del Señor, conocer a Dios, no solo desde el punto de vista como Dios, sino como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, el Antiguo Testamento es, hermanos, la base sobre el cual nosotros, ¿verdad? Como iglesia, nos basamos ahora para fundamentar todo lo establecido en el Nuevo Testamento y unir los dos testamentos, ¿verdad? En uno solo para hacerlos propios en la práctica de nuestra vida cristiana. Ahora vamos nosotros a analizar la lección número 10, el periodo del exilio. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a impartir las lecciones últimas. Una vez que ya la hayamos impartido y terminado, vamos a entrar al periodo de las exposiciones, ¿verdad? Así vamos a trabajar, hermanos. Entonces, vamos a ver la lección número 10. Bienvenido, Pastor Ortiz. Bienvenida, hermana Sandra. Bienvenida, hermana Rocío. Bienvenido, hermano Bendiciones a Edilberto. todos. Bendiciones a todos. Hermanos, vamos a orar para dar inicio, Bendiciones. amén, a este hermoso curso, ¿verdad? Preparado por la Misión Nazarena para los estudiantes, ¿verdad? Que van hacia el pastorado y la ordenación. Voy a pedir en esta ocasión que el pastor José Luis Ortiz nos dirija en palabras de oración. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, venimos ante ti en esta noche con un corazón agradecido, Señor, por todas tus bondades y todas tus misericordias, por todo lo que haces por cada uno de nosotros todos los días, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y miras, Señor, nuestras necesidades y suples conforme a tus riquezas en gloria. En esta tarde yo vengo, Señor, a pedirte por esta clase que se va a impartir, que uses al pastor Wilmar, Señor, con sabiduría para que nos guíe, Señor, como lo he venido haciendo a través de este módulo, Señor, del Antiguo Testamento, que nos sigamos empapando, Señor, de aprender, Señor, de tanta riqueza que hay en tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, tome control de nosotros, que podamos cada uno de los estudiantes echar a un lado toda perturbación, todo aquello que pueda estar, todo problema que en este día se haya enfrentado y que esté en su mente y en su corazón, que podamos desecharlo y que nos dediquemos en este momento a escuchar la voz del Señor, lo que el Señor Amén, nos quiere enseñar a través amén. de su palabra, a través del maestro, a través de los hermanos, a través de los comentarios, de todo lo que se va a hacer. Señor, que todo lo que se haga aquí es para la gloria de tu nombre, Señor, que tu nombre sea exaltado y que, Señor, cuando terminemos este curso, Señor, hayamos aprendido buenas lecciones, Señor, para nuestros ministerios, para los pastorados, Señor. Gracias te doy, Señor, y pongo en tus manos al pastor Wilmar, Señor, que lo Sí, use Señor. con poder y autoridad para que nos siga enseñando. En Sí, el nombre Señor. de Jesús, pongo esta clase. Amén. Amén.
Gracias, Pastor Ortiz. Bienvenido, Pastor Francisco. Bienvenido, hermano Eric. Bienvenida, hermana Mara. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Amén. Dios los bendiga. Buen- Vamos entonces a Buenas dar noches, inicio. Pastor Wilmar. Bendiciones a Amén. todos. Amén. Vamos a dar inicio a nuestra lección número 10, el periodo del exilio. Este es un periodo, hermanos, bastante interesante porque en este periodo del exilio es cuando cae Judá, hermanos. Y ya estudiamos las razones por qué Judá cae, hermano, por su pecado, ¿verdad? Y su desobediencia. Entonces el reinado del sur cae en manos del imperio babilónico y es traído desde su ciudad original hasta Babilonia. Lo que hoy nosotros conocemos como Irak, ¿verdad? Ese territorio. Entonces, si ustedes ven el mapa, en el mapa hay aproximadamente unas 1000 millas entre Judá, entre Israel y Irak. Sí, imagínense ustedes, está lejos, pero ellos fueron caminando por mucho tiempo, pasaron, el pueblo israelita pasó mucho tiempo caminando cautivo hasta Babilonia. Y eso es algo, hermanos, pues muy, muy duro para la rebeldía del pueblo de Israel. Si el pueblo de Judá hubiera sido de corazón humilde, yo estoy plenamente seguro y hubiese buscado el rostro de Dios, el pueblo de Judá jamás se hubiera visto cautivo por el imperio babilónico. Pero la rebeldía y la desobediencia causó esta situación, hermano, frustrante, triste y delicada para el pueblo de Israel. Bienvenido, hermano Marvin y hermano Selvin, hermana Sandra, Amén, hermano. hermano Pastor Amén. Otoniel, bienvenido también. Sí, hermanos, bien. Amén, gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos. Entonces, aquí en este periodo que se da, Dios es verdad que somete a castigo al pueblo. Muchas veces, hermanos, en el pueblo de hoy, en el pueblo de Dios, pasa lo mismo, no en todo el pueblo de Dios, porque hay pueblo de Dios que es santo, que busca del rostro del Señor a cada momento, pero también hay pueblo de Dios que se quiere dar vacaciones en el mundo y eso no existe, hermano. Eso no existe. Quieren andar en el mundial y quieren estar en la iglesia o creen de que los beneficios percibidos porque hay ganancias de dinero, pues no nos acordamos de que hay un Dios que es nuestro proveedor y que nos debe que nos ayuda, pero que nosotros, un grupo grande, se olvida. Y cuando me refiero a un grupo, me refiero al mundo, en el mundo entero, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Se olvidan de que ese Dios es el proveedor, el ayudador, el sanador, el abogado, el bueno, el todo. Y Dios muchas veces, hermano, pues actúa de una forma inesperada para que nosotros reconozcamos de que Él es Dios y que Él tiene todo el poder para hacer y deshacer las cosas en esta tierra. Entonces, eso pasó con Judá. Judá, hermanos, cayó en una rebeldía y tuvo que ser castigado. Pero aun con todo y eso, el Señor puso a sus pastores, puso al pastor Ezequiel,
puso al pastor Isaías y puso al pastor Jeremías. Los puso como líderes espirituales para ayudar al pueblo de Judá, de Israel, al reinado del sur en su exilio. En su exilio. Los puso para predicar el evangelio a ellos, para decirles que Dios, si bien es cierto, los había castigado, los había reprendido, pero que los amaba con un amor eterno. Y el mensaje que dio cada uno de estos pastores, hermanos, fue un mensaje lleno de amor, de confianza y de seguridad. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, el exilio no iba a ser eterno en el pueblo de Israel, y por eso Dios mandó a sus pastores para que les predicasen. Y mucho, siempre el pueblo de Israel, tanto del reinado del norte como del reinado del sur, endurecían su corazón, endurecían su corazón porque encontraban en los mensajes de los profetas, encontraban prédicas, palabras que a ellos les chocaba, que para ellos era dura. Y entonces se rebelaban, se rebelaban. Bienvenido, hermano Kevin. Amén, amén. Un saludito a todos. Perdón Amén. que no los había saludado. Gracias, pastor. Amén. Entonces, toda esta situación, hermano, el impacto dramático del exilio babilónico, las condiciones del pueblo de Israel de vivir, hermanos, en exilio y nuevamente después en Palestina, la resultante diáspora judía, o sea, el grupo exiliado, ¿verdad?, que regresó a Palestina. Entender, hermanos, las maneras extraordinarias en que los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel expresan sus mensajes de esperanza en respuesta a las condiciones exílicas, hermanos. Fue bien difícil para los profetas, porque los profetas, hermanos, se enfrentaron a los monarcas, se enfrentaron a los emperadores y se enfrentaron al pecado del pueblo de Israel. Era muy difícil para ellos, hermano, porque el mensaje de ellos no era para quedar bien con ninguno de esos tres, sino era, hermano, para obedecer el mandato de la palabra del Señor. Eso era, hermano. Entonces, toda esta situación que se vivió en Israel por primera vez, a Judá, a los israelitas, por primera vez, se les llama judíos. Por primera vez se les llama judíos en Babilonia. En Babilonia. Y en Babilonia, cuando el rey, digamos, Nabucodonosor, hermanos, trae al exilio a los israelitas, él los trae con el objetivo, hermanos, de esclavizarlos y hacerlos que trabajen como esclavos en su reino. Ya que el reino de Babilonia, indudablemente, hermano, fue un reino floreciente. Le llamaron la cabeza de oro. Y el pueblo de Israel estuvo sometido un tiempo con este imperio hasta que, ¿verdad?, el Señor lo quitó. Lo quitó. Hay un libro, el libro de Ageo. Allí nosotros vamos a identificar 4 oráculos en el libro.
Yo ya les expliqué qué cosas eran oráculos. 4 misterios. Entonces, nosotros vamos a escribir las referencias bíblicas para cada uno de estos misterios o escritos proféticos. Y vamos a describir la introducción para cada uno de estos escritos proféticos, en vez de decirle oráculos, ¿verdad? Y ustedes van a hacer un resumen del mensaje de cada uno de estos misterios proféticos, seguidos por un resumen del libro total. Entonces, esto es interesante porque es una identificación del libro de Ageo, que no es grande, ¿verdad? Buscando lo que es, al leer la primera introducción, el tema, y de ahí el título y los subtemas. Después, hermanos, es una tarea que les estoy dejando. Eso está en el libro para que ustedes hagan esa tarea del libro de Ageo. Puede ser que pregunte de ese libro. Los siguientes pasajes que se describen el siervo del Señor en Isaías 42, 49, 50, 52 y 53. Ustedes anotan los versículos en esa narrativa que nombran explícitamente el nombre del siervo del Señor en cada uno de los versículos que están descritos en el libro. Identifican quién es el siervo y hago una lista de las características y cualidades atribuidas al siervo del Señor. Porque nosotros indudablemente creemos el siervo del Señor en aquella época, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Ageo, eran pastores, pero aquí se está dando el título a Jesucristo, hermano, que es el siervo de Dios, Jesucristo. En la clase de interpretación bíblica estuvimos viendo todas estas cosas y les va a ser más fácil a los de intérprete bíblico. Elementos estructurales de Isaías 40 al 55 son consuelo y perdón, resistencia a la palabra de Dios, anuncio de las buenas nuevas, colapso de Babilonia e ídolos, Ciro como instrumento de Dios para la liberación, Isaías, anuncio de las buenas nuevas en el capítulo 52, del 7 al 10. Todo eso está en el libro. Isaías 55, el 6 al 11, consuelo y perdón, poder de la palabra del Señor. Dentro de esta estructura de envolvimiento se halla la preocupación principal de la acción de Dios a favor de los exiliados, el colapso de Babilonia y sus ídolos, y la subida de Persia, Ciro, como el instrumento escogido de Dios para la liberación. Ciro se presenta como el instrumento escogido de Dios para la restauración de los judíos, hermanos. Esta acción de Dios se anticipa y se celebra en los anuncios de las buenas noticias de liberación para Judá. Esta promesa del Señor es asegurada, basada en la perseverancia y el poder de la palabra de Dios. La acción de Dios a favor de Judá es motivada por las dádivas del Señor, su consuelo y su perdón. Mismo que nosotros, hermanos, podemos experimentar si nuestro corazón se doblega al Señor, hermano, con sinceridad y humildad. Si se doblega nuestro corazón y se humilla. Y nosotros, hermano, invocamos el nombre del Señor, como dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, el Señor nos va a oír nuestro gemir y va a responder, dice su palabra. Entonces, el pueblo de Judá
oró, porque sus pastores estuvieron, hermanos, haciendo lo que Dios les ordenó, les encomendó. Predicar la palabra, alentar al pueblo, ayudar al pueblo. Ese es el trabajo de los pastores, hermanos, alentar al pueblo de Dios cuando hay crisis, alentarlos, a animarlos, a reafirmarles la fe de que hay un Dios que todo lo puede y que no hay imposible para Dios. Porque si este pueblo lo sacó del exilio, lo sacó del sufrimiento, ¿cuánto no más va a hacer el Señor con nosotros hoy día? Eso y más puede hacer nuestro Señor. Lección número 11. El período post-exílico. Esta lección resume los 4 oráculos de Ageo, el informe del siervo del Señor. Entonces, aquí se van a ver los cambios de posturas de Judá en preocuparse por los asuntos religiosos del individuo, más que de los asuntos políticos, como resultado del exilio y el dominio pérsico. Puso al frente con la caída del imperio babilónico. Recuerden que había un rey que escribió un edicto en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pesado ha sido en balanza y te han hallado falto. No solamente el castigo es para el pueblo de Israel, también para los reyes, para los gobernantes, para los presidentes. Porque si lo que hacen, hermano, es contra el pueblo de Dios, de la misma manera serán pesados en balanza. Porque nadie se escapa a los ojos de Dios, hermano. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, y cayó el imperio babilónico y lo tomó Darío I el Grande y Ciro de Persia. Darío de Media. Media es los kurdos, una nación que está en fronteras con Turquía y Siria. Entonces, es lo que le llaman el Kurdistán. Han sido guerreros toda la vida, pero no han tenido una ciudad propia y pelean por eso hasta hoy, ocupando territorios de los turcos, pero está la guerra siempre ahí siempre está, y los turcos dominando sobre ellos, ¿verdad? Entonces, ese rey, Darío de Media y Ciro de Persia, Persia es lo que hoy es Irán, ¿verdad? Pero Dios usó al rey Ciro para bendecir a su pueblo. En otras palabras, hermano, no siempre va a estar sufriendo el pueblo de Dios. Siempre Dios oye el clamor de su pueblo. Siempre Dios oye el clamor de su pueblo. Y entonces acá nosotros vamos a ver la contribución que los libros de Esdras y Nehemías hacen al nuevo enfoque de la comunidad post-exílica en cuanto a la ley y la pureza. Lo que hoy día nosotros como hijos de Dios, el Israel espiritual, debe de acatar la ley de Dios, pero también la pureza de corazón, porque la pureza de corazón, hermanos, nos lleva a la santidad, pero la pureza de corazón solamente se ve ejercida por la sangre de Jesucristo. Pero la sangre de Jesucristo, hermano, no es tan solo el nombre que nosotros escuchamos, la sangre de Jesucristo,
sino es su aplicación, hermano, en que nosotros sacrifiquemos nuestra vida en sacrificio vivo y todos los días. Esa es la manera, la única forma en que la sangre nos purifica, porque a Jesucristo lo purificó precisamente con su sacrificio en la cruz. Al sacrificarlo en la cruz del Calvario, el Señor, hermanos, nos dio un gran ejemplo para que nosotros también tengamos el mismo sacrificio, para que la sangre de Jesucristo sea valedera en nuestra vida y entonces nos purifique, porque es la única manera, hermanos, que nos puede purificar la sangre de Cristo, que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No hay otra forma que la sangre nos va a purificar. La sangre no nos va a purificar, hermanos, diciendo yo soy cristiano y no leo la Biblia, no la estudio, no voy a la iglesia cuando yo quiero, hago lo que yo quiero y no lo que pide nuestro Señor. Dios quiere plena obediencia total, sin reserva, en su ministerio. Y cada uno de nosotros debemos de aprender esta lección del pueblo de Israel, hermano, que el pueblo de Israel tuvo que llegar a hacer de la ley de Jehová su alimento diario. Y entonces, y la pureza, porque ellos abrazaron, hermano, la fe de Dios por medio de su palabra. Y Dios tuvo misericordia. Porque si no hubiese sido de esa manera, Dios no hubiera tenido misericordia del pueblo de Israel. Y no lo hubiera sacado del exilio. Mas nosotros queremos que el Señor nos saque de cualquier tempestad en que nos estamos encontrando, o de cualquier dificultad en que nos estamos encontrando, o de cualquier necesidad en que nos estemos encontrando. Todos queremos ser sacados de eso, pero la única manera que nosotros podemos vernos fuera de todo eso es, hermano, primero mostrando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese sea nuestro culto racional de todos los días. Y entonces nosotros podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, nuestro vecindario. En todo lugar donde se encuentre un hijo de Dios, será bendecido todo el lugar donde se encuentre. Pero eso es en el Hijo que muestra su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la manera que nosotros podemos honrar la sangre de Cristo y tener pureza de corazón. Describir entonces también, hermanos, las implicaciones para las expectativas mesiánicas de las imágenes del Hijo del Hombre en Daniel y el siervo sufrido en Isaías. Estos grandes siervos de Dios, hermanos, fueron pastores que amaron por encima de todo la obra de Dios. Hombres especiales de Dios. Hombres especiales de Dios. Cada siervo de Dios es un especial tesoro de Dios también, hermano. Cada siervo. Pero el siervo, hermanos, tiene que ser, como dijimos, como estos grandes siervos, hermanos. Tenemos que ser como ellos. Hombres humildes, que sabiendo lo que ellos eran, dejaron atrás todo, lo pusieron a un lado y proclamaron el evangelio de Cristo sin esperar, hermano, glorias, sin esperar riquezas, sin esperar buenas cosas, sino que lo que recibieron fue, hermanos, solamente humillaciones, desprecios y abandonos.
pero nunca se doblegaron por predicar el evangelio del Señor. Jamás se doblegaron. Fueron fieles hasta la muerte, porque ellos estaban seguros de que la ciudad que les aguarda, es una ciudad, hermanos, no hecha de manos por hombres, sino que el arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad gloriosa, extraordinaria, donde un día o ya mismo, ellos, hermanos, ya están disfrutándola allá en el paraíso, en la ciudad gloriosa donde está la iglesia victoriosa y donde ansiamos nosotros estar también. Porque sabemos que este mundo es pasajero. Este mundo, hermanos, no tiene mucho tiempo. Nosotros y cada uno de los que hoy estamos aquí, no tenemos mucho tiempo en esta vida. Somos prestados, pero el tiempo que tengamos debemos de ocuparlo para proclamar las buenas nuevas de salvación a todas las personas en esta tierra, hermano. A todas. Entonces, hermanos, nosotros vemos acá que hay una tarea también importante que yo quiero que ustedes la hagan y que lean los siguientes salmos: el Salmo 19, el 22, el 91, el 105 y 116. Y que hagan un bosquejo del contenido de cada salmo, identifique el tema central o la preocupación de cada uno y describa cómo usted clasificaría cada salmo según su contenido. También revise rápidamente el libro de Proverbios y haga una lista de por lo menos 10 temas o asuntos a los cuales el autor se dirige en el libro. ¿Cómo describiría el carácter y el propósito del libro de Proverbios? Y cada uno debiera de incluir una reflexión y las percepciones de esta lección y de su lectura y estudio. Una selección de descripción profética de Jesús de parte de David y una de parte de Isaías. ¿Cómo fueron cumplidas estas profecías por eventos específicos encontrados en la historia de la vida de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas o Juan? Vamos a ver, hermanos, la lección número 12. La literatura poética y de sabiduría. Para esta lección, hermanos, es importante un bosquejo de los salmos, una lista de proverbios y un diario de ustedes personal. Cuando esta lección se termine, cada uno de ustedes va a poder identificar las características principales de la poesía bíblica hebrea y sus varias formas. Una poesía poética puede ser el Salmo número 1. Puede ser el Salmo 23. Y en fin, muchos salmos más. Los de los cantar de los cantares, hermano. Entonces, nosotros debemos de pensar en el carácter de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Cómo Dios se reveló a los hombres. Desde el Génesis hasta Malaquías. En relación a la afirmación que Dios ha revelado su palabra en y a través de la historia humana. Y escribe un breve ensayo explicando su entendimiento de la participación divina y humana en la producción de los escritos del Antiguo Testamento. Cómo participó Dios en el Antiguo Testamento y cómo participaron los hombres en la producción de los escritos del Antiguo Testamento. Todo eso es importante manejarlo y ver, hermanos, la manera maravillosa como Dios hizo y dio sabiduría para que el hombre pudiese conocerlo y dejar y asentar las bases
para nosotros ahora. Si no hubiera sucedido esa historia pasada, nosotros, hermanos, ahora no supiéramos nada. Pero el Señor fue maravilloso y sabio, nuestro glorioso y sabio Dios. Y entonces vamos a ver aquí 3 tipos de paralelismo en esta clase. 1, el paralelismo sinónimo. Una o más palabras o frases se repiten en las líneas de poesía en términos equivalentes o idénticos. En otras palabras, hermano, cuando nosotros leemos frases en cualquiera de los libros, vamos a encontrar palabras que significan lo mismo en otro libro, pero que se identifican como lo mismo. A eso le llamamos palabras sinónimas o idénticas. Entonces, encontramos el paralelismo sinónimo. Vamos a encontrar muchas palabras que se identifican como iguales. Y después, el paralelismo antitético. Antitético. Una o más palabras o frases se repiten en las líneas de poesías en términos opuestos. Anti de opuesto. Tético de temático. Entonces, ahí vamos a ver palabras o frases que se repiten en las líneas de poesía en términos opuestos. O sea, se repelen. Y también está el paralelismo sintético. Sintético. Es un paralelismo constructivo logrado por estructuras gramaticales. ¿Qué quiere decir, hermano? Aquí se usa la palabra compuesta sintético. Sintaxis en los temas. O sea, las oraciones que encontramos, hermano, vemos oraciones parecidas en un libro y oraciones parecidas en otro libro, hermanos, idénticas, que parecen lo mismo. Y efectivamente, cuando nosotros leemos, por eso es que nosotros citamos la referencia bíblica. Cuando estamos designando, digamos, la situación del pecado de Satanás en el cielo, nosotros citamos a Ezequiel 14:28 y Isaías 14:12 o 12:14. Entonces, ahí hay un paralelismo, pero ese paralelismo es, ¿qué cosa? ¿Cómo se le llama ese paralelismo? O sea, es un paralelismo, hermanos, sintético. O sea, la estructura gramatical descrita ahí, cómo describen toda la creación de Satanás en el Monte Santo, en la tierra, en Isaías, en Ezequiel también igual. Y también se describe lo malo que él hizo, ¿verdad? Entonces, hay un paralelismo ahí, sinónimo y también sintético. No podemos decir paralelismo antitético porque no se repelen las frases, o sea, no son opuestas las frases, no son opuestas, sino que se coordinan. Por esa razón, en las referencias bíblicas, cuando nosotros vamos a tomar las referencias bíblicas para citar en los mensajes, por lo general, nosotros citamos los, las referencias sinónimas, las que se relacionan, las que son paralelas al mensaje, sinónimas al mensaje. Eso es bien importante manejarlo, hermanos, bien importante.
Vamos a ver ahora los tipos de salmos. Salmos de la historia de salvación, salmos de lamento, canciones de agradecimiento, himnos de alabanza, canciones de festival y liturgias, canciones de confianza y meditación. Así se distribuyen los tipos de salmos. Ustedes saben que hay salmos de agradecimiento. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Ese es un salmo de agradecimiento, hermano. Y un salmo de salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esos son poemas que podemos declamar, hermanos. Podemos cantar himnos de alabanza, que hay en los salmos también. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es un salmo de alabanza, hermano. Y hay salmos de festival y liturgias también, de confianza y de meditación. Un salmo de confianza y de meditación es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Son salmos hermosos que nosotros debemos de saberlos ya a estas alturas, hermano, de memoria. Debiéramos de recitarlo. Nosotros tenemos un salmo que lo decimos todos los domingos después de terminar el servicio, que es: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Eso lo declamamos 2 veces como afirmación de la confianza y meditación en Dios, que Él cuida de su pueblo, de sus hijos, y cuida nuestra salida y nuestra entrada hasta la eternidad. Entonces, eso lo hacemos todos los domingos, hermano. No hay domingo porque ya es una necesidad de declamarlo. Es un grito de confianza, un grito de libertad, de fe, de seguridad. Y también exaltamos, hermano, como honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la doxología. Todos los domingos, hermano, cantamos la doxología, que también es una expresión de la palabra de Dios. Exaltar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y está en la Biblia esa exaltación. Ahí está, que debemos de exaltarlo. Entonces, si el pueblo de Israel lo hizo en el pasado, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, los géneros de literatura de sabiduría son dicho, proverbio o refrán. Proverbio, ejemplo, Proverbios 22:1. Abran sus Biblias en Proverbios 22:1 y que lo lea el que tenga habilidad en esgrima cita. Ustedes saben lo que es esgrima cita. Es buscar una cita bíblica de manera rápida y el que la encuentre, ese es el ganador. El rico. Amén, pastor. A ver, dígamelo. Ok, hermana, le voy a dar el lugar a la hermana. A ver, dígalo pues, hermana. Proverbios 22:7. Sí, 22:1. 22:1. 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Ese era
¿Qué cosa? ¿Cómo le podríamos dar? ¿Un dicho, un proverbio o un refrán? Eso es, hermano. Y nosotros, el pueblo de hoy, tiene dichos, ¿verdad? Muchos decimos algunas cosas ahí en dichos siempre. A veces platicamos con dichos. También están los dichos numéricos. En Proverbios 6, del 16 al 19, no lo vamos a leer, está la alegoría. Eclesiastés 12, del 1 al 6. Está la autobiografía en Salmos 37, versículo 25, y del 35 al 36. También está el diálogo en el libro de Job. Y están las listas. Job 38 y 39 los encuentra. Y está la poesía pulida. Poesía pulida. Proverbios 31 del 10 al 31. O sea, la poesía pura. Mire cuánta riqueza hay en estos estudios, hermanos. Vamos a la lección 13. Con síntesis, con una vista al cumplimiento en el Nuevo Testamento. Para esta lección, el ensayo sobre participación divina y humana en el Antiguo Testamento y los temas del Antiguo Testamento y el diario personal. Aquí, hermanos, se va a aprender a apreciar cómo Dios abraza a la humanidad con todas sus debilidades. Pongan atención. Y a la vez da el poder para vivir correctamente. En otras palabras, Dios abraza mi debilidad. Dios abraza su debilidad. Él lo conoce a usted y Dios jamás lo va a desechar por eso, porque conoce su debilidad y sabe que hay un potencial grande en usted que no puede ser desechado y ese potencial Él lo quiere aprovechar para su obra. Por eso, hermanos, aprendemos mucho de nuestro Dios en cada una de estas lecciones maravillosas, ¿verdad? Y a la vez, hermano, Él a la vez da poder, el poder para vivir de una manera correcta, aún en medio de nuestras debilidades. ¿Ah? Entonces, también describir las maneras en que los temas veterotestamentarios se llevan al cumplimiento en el Nuevo Testamento. O sea, los temas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Temas veteranos, o sea, temas antiguos, quiere decir, veteranos testamentarios, temas antiguos, se llevan al Nuevo Testamento. Ustedes pueden, hermanos, cuando se sientan tranquilos, escribir una historia sobre el Antiguo Testamento. ¿Tiene alguna realidad para hoy en nuestros días? El Antiguo Testamento. ¿Cómo se comunican las historias de relaciones interpersonales y conflictos, hermanos, en sus congregaciones? ¿Serán iguales a las que padeció el pueblo de Israel? Gloria a Dios, hermanos, por este momento hermoso y precioso. Y hemos concluido hasta aquí nuestra clase de hoy. Y espero de que este curso haya sido, digamos, de una gran enseñanza para nuestras vidas. Que por medio de él nosotros podamos, hermanos, fortalecernos. Cuando nos apropiamos de nuestro Dios, cuando tomamos a nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador, no solo el día que nos arrepentimos, sino por siempre tenerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Todas las cosas que le pidamos a nuestro Dios, las hará. Las hará. Aún, hermanos, aún las oraciones que hacemos, hermanos, a Él serán escuchadas en favor de nuestros hermanos. Serán escuchadas en favor
de nuestros hermanos. Y es la razón, hermanos, que nosotros debemos de ser santos, porque por uno que haya, Dios va a escuchar esa oración y va a tener misericordia de los demás. Si nosotros, hermanos, lo hacemos así como lo hicieron los pastores del pasado, los profetas, nosotros también recibiremos respuesta. Y más aún, hermanos, tenemos la certeza, como decía el apóstol Pablo, la seguridad plena de que jamás un hijo de Dios será avergonzado. Jamás. Porque el que camina, hermanos, en la santidad de Dios, como caminó de último el pueblo de Israel, caminó de último. De esa misma manera, hermanos, si nosotros lo hacemos, Dios va a manifestar misericordia en el pueblo de Dios por las oraciones que usted hace. Por las oraciones que usted hace. Oraciones santas y puras. Porque el corazón es que ora, va a ser un corazón puro y santo. Y Dios va a escuchar y va a responder. Yo de eso estoy seguro. Y en los hijos de Dios, hermano, cuando usted lleva una vida santa, verdadera ante Dios, sus familias son bendecidas, hermano. Sus familias están llenas de seguridad. Sus familias están llenas, hermano, de fe y confianza. ¿Por qué? Porque usted como cabeza, sacerdote o sacerdota de su hogar, el Señor escucha su oración y la devuelve en bendición. Porque aún más ni necesitamos clamarle y pedirle, porque Él ya lo ha respondido antes que nosotros lo hagamos. Por la vida santa que lleva ante los ojos de Dios, pura delante de Él, entregada, hermano, entregada totalmente a Cristo. Y Él bendice, hermano, en gran medida todo lo que está a nuestro alrededor y más allá. Lo bendice. El apóstol Pablo, hermanos, cuántas veces predicó y quiso a los gentiles instaurar en sus corazones esta misma palabra. Pero muchos se fueron tras los vanos placeres materiales. Pero en realidad, hermano, el Hijo de Dios, como pasó con el caso de Onésimo. Onésimo, ustedes saben quién era Onésimo, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba el siervo, el amo de Onésimo? Filimón. Filimón es un ejemplo bello para nosotros, hermano. Filimón humildemente se apropió de Cristo, purificó su vida en santidad e hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y Dios bendijo a Filimón, a como bendijo a Onésimo. Pero uno de los grandes siervos convertidos de Pablo fue Filimón y también Onésimo. Pero Filimón fue algo maravilloso. Es verdad que solo es un capítulo, pero hay una historia para escribir, hermanos, una biblioteca entera, para hablar muchas cosas de él. Porque Filimón fue bendecido en gran manera. Filimón. Y nosotros debemos de ser iguales, hermano. Iguales. Todo orgullo, toda falta de humildad, toda inseguridad, desconfianza, falta de fe,
deben de ser desechadas de nuestra vida para que entre la seguridad, la confianza, la fe, la verdad, Cristo, Dios y el Espíritu Santo, el Padre en nosotros. ¿Quién va a ver contra nosotros si están ellos? Nadie. Entonces, basado en todo esto que yo he hablado, ahora van a tomar fortaleza los hombres de Dios, los varones de Dios, porque van a traer su reflexión que hoy tienen preparada y los vamos a escuchar. Y entonces vamos a abrir nuestro libro, no el libro de la vida, ¿verdad? Sino el libro de la asistencia donde aparecen ustedes para nombrar a los que van a exponernos en este momento. Quiero nombrar a una dama en este momento. Hermana Cintia, dígame un número del 1 al 11. Dígame un número. 3. 3. Aquí tenemos al primero que hasta se está riendo. Pastor Francisco. Pastor Francisco tiene el tema la paciencia de Dios hacia el pueblo de Israel. Hermano, Pastor Francisco, es su tiempo. Tiene solo 5 minutos cronometrados. Cuando yo le digo cronometrados es porque yo le voy a decir ahí nomás. De acuerdo, pastor. Gracias, hermana Cintia, por elegirme a mí de entrada. ¿Está bien, pastor? ¿Estamos listos? Amén. Ya, son las 8:03. Entonces, a las Bueno, 8:08, usted ya tiene todo listo. de acuerdo. El tema, como decía el pastor Omar, quiero decir, pastor Wilmar, que me asignó es la paciencia de Dios y quiero que meditemos en Éxodo capítulo 17, donde podemos ver, ¿verdad? Un altercado que tiene el pueblo de Israel, un pueblo que pudo ver la mano de Dios en todo el tiempo y bueno, vemos la naturaleza del ser humano. Entonces, dice la escritura en el capítulo 17 del 1 en adelante, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiere. Y altercó el pueblo de Moisés, altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y bebe. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Realmente vemos un problema serio en que el pueblo de Israel se encontraba. El título que le pongo a esta reflexión es Dios y un pueblo rebelde. Cuando nosotros normalmente hablamos del pueblo de Israel, vamos a estar siempre, vamos a tener presente que es un pueblo, como lo cita la escritura, un pueblo de dura cerviz. Y en este acontecimiento, cuando nosotros vemos el capítulo anterior, o más bien dicho, los capítulos anteriores, Dios los saca con mano poderosa de Egipto, los libra de, de las manos de los egipcios.
y vemos nosotros cómo Dios está obrando en favor de ellos. Pero ¿cuál es el problema? El orgullo del hombre impide ver la grandeza de Dios. El orgullo del hombre va a impedir que realmente puedan ver lo que Dios es, porque realmente si hay algo que nosotros debemos comprender, que nosotros no obedecemos ni servimos a Dios por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios es. Pero cuando nosotros vemos en estos acontecimientos, en el capítulo 16, vemos al pueblo de Israel disfrutando del pan del cielo, o sea, del maná que Dios les había concedido. Y de esta manera ellos están viendo cómo Dios los ha sustentado, cómo Dios los ha protegido. Por la noche, pues vemos nosotros a la luz de la escritura, una columna de fuego los resguardaba, por el día una nube. Y de esa manera podemos ver el cuidado de Dios con un pueblo que nunca tenía contentamiento. ¿Qué más puedo ver en estos detalles? El orgullo de un pueblo impide ver los milagros de Dios. Entonces, cuando vemos nosotros estos acontecimientos, Dios está teniendo echando mano de su atributo, porque la Biblia dice que Dios es paciente, Dios es tardo pero, para la ira, pero grande en misericordia. Y de esta manera, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta? Trayendo una aplicación para nosotros, bueno, incluso cuando estamos hablando, aquí podemos encontrar que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios hace un recordatorio de que la piedra que, que la piedra que Moisés golpeó estaba siendo una figura de Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta y lo traemos a nuestro presente, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos altercado con Dios también? Pero Dios en su gran amor, en su gran misericordia, nos ha tenido paciencia, nos ha tenido ha tenido ese cuidado, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice, ¿verdad? Que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. ¿Cómo nosotros podemos transmitirle esto a la iglesia para consuelo? Es que Dios, como decía, le prometía a Dios a Moisés que él iba a estar ahí en la roca y iba a satisfacer la necesidad del pueblo. ¿Cómo nosotros podemos traer consuelo en los momentos difíciles a la iglesia? Que en el medio de todos aquellos acontecimientos que parecieran que no tienen solución o no tienen esperanza, Dios está ahí con nosotros. Y para el mundo, aún vemos la maldad del ser humano, Dios sigue teniendo misericordia para ellos y paciencia para Amén. ellos. Amén. Amén. Muy, muy excelente. Gracias, Pastor Francisco. Ahora voy a pedir a hermana Vilma que me dé un número del 1 al 11. Ya El el 3 9, ya no. el 9, pastor. El 9. Oh, el 9. Entonces, Pastor José Luis Ortiz, es su tiempo. 8 y Amén, 10. gloria a Dios. 8 y 10, tengo hasta 8 y 20. 8 y 15. Aleluya. Que le bendiga, hermanos. A mí se me asignó el tema de la pureza como condición de adoración. Y voy a poner como base el Salmo 24, de los versos 3 al 5. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Yo le puse como título, Dios anhela un pueblo puro. Amén. Como condición para adorar. Aquí vemos en el Salmo, ¿verdad? Que él hace la pregunta, el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová?
Y él habla, aquí da las condiciones de la persona que puede subir el monte de Jehová. Aquí es el lugar de adoración, el lugar donde se adora al Señor. Y él dice que quiénes son los que pueden subir a este monte. Pues ahí dice que el puro de corazón. Porque el puro de corazón y el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Porque en el Antiguo Testamento, como hemos venido viendo en el Pentateuco, había una serie de ritos que el Señor había establecido, um, que había establecido referente a la pureza. Y dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 30 dice que, y los versos 22 en adelante, dice que Dios le dijo a Moisés, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin, y harás de ellos aceite de la santa unción superior, de la unción superior, ungüento según el arte del perfumero, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar de holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y sus bases. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. El Señor se preocupó en el Antiguo Testamento que aún los objetos que se iban a usar en el tabernáculo, en este caso, que fueran objetos, utensilios que estuvieran ungidos con un aceite especial que Dios les mandó que hicieran. Era un aceite especial que deberían de guardar por las generaciones. No voy a citar el pasaje donde los hijos de Aarón en una ocasión entraron al templo, trajeron un incienso raro y lo prendieron, algo que el Señor no había autorizado, que se quemara como parte de la adoración a Dios. Y dice que salió un fuego del altar que los consumió por haber hecho algo contrario. O sea que el Señor es un Dios celoso de que cuando se presenta el pueblo de Dios a adorarle, en el caso del pueblo de Israel, fuera un pueblo puro de corazón, con manos santas. Amén. Había unos ritos de purificación donde el pueblo se purificaba porque Dios quería un pueblo que se presentara delante de él con una boca pura. Que, por ejemplo, Romanos 12:1 nos dice, ¿verdad? Que dice que cuando que nos presentemos delante del Señor como un sacrificio, que como un sacrificio puro, por así voy a parafrasear, ¿verdad? Que nuestro sacrificio sea algo agradable a Dios. Y la pregunta que a veces yo me hago cuando estamos adorando, esta adoración, este culto que le decimos, que le rendimos al Señor, ¿cuánta pureza hay en él? ¿Cuántos corazones puros hay de verdad? Hay de verdad Amén. trayéndole al Señor una adoración pura y santa, que el Señor se Amén. agrada. Porque el Señor no se Amén. agrada solamente de lo exterior. A veces nos preocupamos mucho por lo exterior, el Señor está más preocupado por lo interior. Porque Amén. Dios le encarga a Timoteo en el Nuevo Testamento Ya y a concluyó, Tito, hermano. amén, les Amén. habla de Muy bien. pureza.
muy excelente, suficiente para conocer el mensaje. El mensaje que se predicó estuvo bien ampliado para nosotros. Ahora voy a pedir a hermana Rocío que me dé un número, por favor, no el 3 ni el 9, El 2. el 2. Hermano Josué Elí. Hermano Josué Elí va a hablarnos sobre la Amén. cena del Señor, es el tema. Hermano Josué, es su tiempo. Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor. El tema en el cual quisiera que reflexionáramos unos pocos minutos es sobre, sobre la libertad del yugo del pecado. Hermanos, ¿hemos sido verdaderamente libres del yugo del pecado? Si su respuesta es sí, cuando usted celebra la Santa Cena del Señor, recuerda con gran gozo ese día cuando Jesús lo libertó de esa esclavitud del pecado. ¿Cómo lo hace usted? ¿Aprecia usted o valora usted lo que Jesús hizo por usted en la cruz cuando pagó por toda su deuda? Entonces, estas preguntas, hermanos, son para nosotros de mucha importancia reflexionar en ella y reflexionar de manera cuidadosa, y al mismo tiempo serían recomendable cuestionar a la iglesia sobre estas preguntas para que se autoexaminen y ver si verdaderamente aman a Dios como lo amaban antes cuando lo conocieron, cuando se hicieron cristianos. Miren, en el libro de Éxodos, capítulo 12, del 1 al 36, encontramos una narración sobre la poderosa y maravillosa liberación de Israel del yugo egipcio. Este fue un hecho tremendo que fue recordado por el pueblo de Israel a través del tiempo. Vemos cómo Dios se manifestó con poder en el pueblo de Dios y en el pueblo de Egipto. Las razones, las consecuencias, las causas y el propósito de Dios, ya lo sabemos. El punto es, Dios se manifestó de manera poderosa en este pueblo, al punto en que destruyó los primogénitos de Egipto. Y fíjense, en ese punto, estando en ese punto, fue cuando Faraón no esperó ni siquiera, dice la narración, no esperó ni siquiera que amaneciera, dice, sino que a medianoche mandó a llamar a Moisés inmediatamente y a Aarón y les dice, váyanse, váyanse, les dijo que se fueran y les dijo, váyanse de la forma más rápida posible y por favor, le dice Faraón, ruega a Dios de que no me mate. Y si ustedes observan en la narración van a ver cómo también la gente le decía a los israelitas, apresúrense, váyanse y ¿saben qué? Llévense todo lo que necesiten. Dios solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede transformar, solo Dios puede hacer algo, cosa semejante y maravillosa. Lo hizo en el pueblo de Dios. Ahora, lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo con nosotros en la cruz del Calvario, ¿acaso no es un evento tremendo y maravilloso y poderoso también? Cuando Jesús nos libertó de las garras de Satanás, ¿acaso Satanás no tembló, no se humilló, no huyó con el tan solo oír el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Claro que sí. Dios hizo una obra poderosa y maravillosa al libertarme a mí de la esclavitud, del yugo, del pecado. Por eso, cuando nosotros celebramos esto que el Señor le dice, le establece, porque es un estatuto que le da a Moisés, de celebrar la cena y le dijo, esa se llamará la Pascua de Jehová, nosotros también debemos recordar ese día
y la iglesia debe de tener presente ese día en el que Jesús lo libertó del pecado y ahora ya no es esclavo al pecado porque quien vive es Cristo en su vida. Amén. Entonces, eso es un tema muy largo. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano Josué. Muy lindo, muy bueno. Excelente. Ahora voy a pedir a hermana Sandra, dígame un número que no sea ni el 2, ni el 3, ni el 9. 7. El 7. Oh, wow. Hermano Kevin, su esposo, lo escogió Bueno, bien. Dios bendiga a mi esposa. Tu Muy tiempo, bien, hermano Kevin. gracias, pastor. A mí me fue asignado la obediencia como mandato espiritual. Este día yo le puse por tema, no olvides el día del Señor. Okay. Y está basado en Éxodos 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este día reflexionaremos en el cuarto mandamiento, el día de reposo. Y miraremos un poco que es un mandato esto fue un mandato para el pueblo de Israel y para nuestra era. También es de obedecer. La obediencia también genera santidad. En el recorrido a Canaán, Dios hacía diversos milagros y daba instrucciones constantemente al pueblo por medio de Moisés. En Éxodos 16, del 22 al 26, podemos ver cuando se originó los días de reposo en aquel momento, los primeros días. El día de reposo por primera vez se mencionó en el huerto, cuando en la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que estaban en ella. El séptimo día, ahí se menciona en Génesis capítulo 2. Pero cuando el pueblo del Señor comenzó a tomar el día de reposo, fue en esta época cuando iban a Canaán, y fue justamente cuando estaban recibiendo el milagro de ser alimentados con el maná. En esos días, mire lo que dice Éxodo 16, del 22 al 26. Pero el día sexto recogieron el doble es decir, 2 gomer por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana, sábado, es día de reposo, consagrado al Señor, así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Y no se pudrió ni se engusanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo, consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado,
no encontrarán nada. Es tan importante esto de buscar al Señor, de tomar este tiempo por orden de Dios. Esto fue un mandamiento que el Señor estableció en los 10 mandamientos que le dio a Moisés. Mucha gente se olvida de buscar a Dios y obedecer este mandamiento de buscar a Dios, por lo menos tomar un día libre en nuestros tiempos. En el tiempo de Israel, el pueblo de Israel tomó su día y hasta el día de hoy, el pueblo Amén. de Israel lo toma con mucha responsabilidad Amén. para presentarse delante de Dios y ser purificados sus vidas, Amén. honrando el mandamiento de Dios. Amén. Gracias, hermano Kevin, por esa reflexión también muy linda y que trae un gran ejemplo y un gran mensaje a nuestra vida. Voy a pedir, hermana Criselis, que me diga un número que no sea ni el 2, ni el 3, ni el 7, ni el 9. El 10, pastor. El 10. Hermano Osvaldo Chan. Hermano Osvaldo Chan. No lo tenemos a Osvaldo. Bueno, entonces vamos con hermana Lidia. Dígame un número que no sea el 2, el 3, el 7, el 10, el 9, El 5, pastor. el 5. Hermano Ulises, la obediencia como, como condición de bendición. Amén. Bendiciones. Obediencia como condición de bendición. Y yo traigo un título: La obediencia trae prosperidad. Amén. El texto está en Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Amén. Yo traigo unos ejemplos. Bueno, hay unos ejemplos en la Biblia de personas prósperas. Por ejemplo, el padre de la fe, lo conocemos, Abraham. En Hebreos 11, 8, del 8 al 16, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Sabemos que Abraham fue obediente y por su obediencia al Señor fue próspero. Recordamos también que hay un pasaje en la Biblia donde cuando estaba con su sobrino Lot, que le dio a elegir el campo que tenía pasto verde y el otro campo que estaba donde la tierra era hostil. A él le tocó la tierra que era hostil, pero ahí en esa tierra él fue bendecido, prosperado. También vemos otra persona, otro personaje, José, en Génesis 39:3, por ser íntegro, obediente, por eso Jehová, Dios, estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vemos también otro personaje, Job, obediente durante la prueba. Cuando él estuvo en esa prueba tan tremenda que todos conocemos, en Job 23:10 nos dice que él, por su obediencia, a él se le fue multiplicado lo que tenía. Como conclusión, porque sé que está un poco tiempo, vemos el ejemplo de Jesús. Jesús fue obediente hasta cumplir su propósito aquí en la tierra. Por eso fue exaltado y está sentado a la diestra del Padre. Y si nosotros somos obedientes, también estaremos
donde Él está, pastor. Amén. La obediencia nos lleva a estar con el Señor. Amén. Muy bueno, muy excelente Amén. reflexión por parte de nuestro hermano Ulises. Voy a pedir a mi hermana Rocío que me diga un número que no sea ni el 3, ni el 2, ni el 5, ni el 7, ni el 9, ni el 10. El 6, pastor. El 6. Hermano Marvin. Hermano Marvin. Amén. Gloria sea al Señor, amados Amén. hermanos. Dios Su les bendiga. tiempo, hermano. Dios les bendiga en esta noche. Y pues a mí me tocó el tema, la obediencia como condición de la santidad. Y yo puse un título, la obediencia y santidad en una persona es agradable delante de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Y como base principal, elegí el texto Génesis capítulo 6, versículo 8, que dice de la siguiente manera, es bastante corto, pero dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No, ante los ojos de Jehová, perdón. Entonces, estamos viendo un hombre en el Antiguo Testamento, habla de un hombre, amados hermanos, un hombre que se consagraba para Dios, un hombre que dice la Biblia que era perfecto en sus generaciones, un hombre que se guardaba en santidad, un hombre que fue obediente al Señor. Entonces, estamos viendo de que es importante la obediencia. ¿Por qué? Porque si nosotros somos obedientes, amados hermanos, agradamos delante de Dios. Porque solo pueden existir de todo lo que nosotros hacemos día con día, diariamente, como nosotros caminamos, de todo lo que podemos nosotros hacer, solo pueden haber dos puntos, o agradamos a Dios o desagradamos a Dios. Entonces, pero cómo obtenemos cómo somos obedientes? Conociendo su ley. Así somos obedientes. Pero ¿cuál es la ley? La palabra de Dios. Ahí ahí está escrita toda la ley del Señor para nosotros en su palabra. Conociendo sus mandamientos. Así es como, así es como somos obedientes delante del Señor. Porque el Señor nos manda y dice que hay que escudriñar las escrituras porque tal os parece que en ellas está la vida. Entonces, así es como somos obedientes. Y luego de la obediencia, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, cuando empezamos a hacer conforme está escrito en la palabra de Dios y empezamos a caminar conforme la palabra nos enseña que vayamos caminando, es donde logramos la santidad. Es donde logramos la santidad. Entonces, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, habla Moisés al pueblo y le dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las generaciones de la tierra. Mire, la importancia de ser obedientes, la importancia de buscar la santidad cada día, porque todo hombre de Dios, amado hermano, primero tiene que ser obediente y luego tiene que buscar la santidad día con día. Cuando empezamos a conocer su ley y empezamos a obedecer, cuando empezamos a conocer su ley y empezamos a obedecerla, entonces comenzamos un acto de obediencia. Ahí es donde logramos la santidad. Y eso es lo que le agrada al Señor. Eso es lo que quiere ver de su pueblo. Un pueblo obediente, un pueblo santo, porque la desobediencia es desagradable delante de Dios.
Y para resumir, amados hermanos, porque el tiempo es corto, para resumir, a 4 puntos muy importantes para la obediencia: apartarse de todas aquellas cosas que sabemos que son desagradables delante de Dios. Obtenerse de todas aquellas cosas que al Señor no le agrada que nosotros las hagamos. Limpiarnos de todas esas cosas que aún existen en nosotros, que nosotros sabemos que todavía estamos fallando día con día delante de Él. Y purificarnos diariamente delante del Señor. 4 puntos muy importantes. Amén, pastor. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Voy a pedir ahora a mi hermana Zoilita que me diga un número que no sea ni el 2, ni el 3, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 9, ni el 10. El 1, pastor. El 1. Pastor Otoniel, Amén, pastor. es su Amén. tiempo. Gloria a Dios. Am, a mí me correspondió buscar hablar sobre la benevolencia de Dios y mencionaba que buscara pues eh, la palabra benevolencia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, o perdón, en el Pentateuco. Eh, en sí, la palabra benevolencia básicamente solo la no se encuentra en la palabra en sí, la palabra benevolencia. Se puede encontrar la benevolencia de Dios en general, de continuo, pero en sí la palabra casi no se encuentra, solamente se encuentra en Proverbios. Proverbios, pero he tomado el versículo de Segunda de Reyes, capítulo 25. Y vamos a estar leyendo en Segunda de Reyes capítulo 25 verso 27 en adelante. Y dice: aconteció en los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes de undécimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo de todos los días. Podemos darnos cuentas aquí que Evil Merodach, rey de Babilonia, libertó a Joaquín. Este se considera que era el hijo de Nabucodonosor y sucesor del trono, que gobernó desde el 562 al 560. La liberación del rey de Judea de la cárcel en el 561 ofrece una esperanza de que aún hay futuro para el linaje de David. Y amén. Entonces yo le he puesto como título: la benevolencia y la gracia de Dios para con la humanidad o para con el hombre. En la Biblia se refiere a la bondad y al amor de Dios. La benevolencia se expresa con la frase: Dios es amor. Eh, la benevolencia es también para cada uno de nosotros, es una cualidad humana que consiste en querer hacer el bien para uno mismo y para con los demás. Se asocia con la bondad y está relacionada con comprensión, la compasión y el respeto y la magnanimidad. Hermanos, ahora bien, para que nosotros podamos entender la verdad, la benevolencia de Dios, tenemos que entender el amor de Dios, porque el amor de Dios, hermanos, es lo que lo llena todo. El amor de Dios en su infinita bondad que ha sido mostrado para con toda la humanidad. Dios mostró su amor para con toda la humanidad, dando a Jesús, su Hijo amado, para que
por medio de él nosotros alcanzáramos misericordia y obtuviéramos esa benevolencia como virtud para que nosotros pudiésemos también ayudar a los demás. En el Antiguo Testamento, en la ley que Dios le da al pueblo de Israel, es que Él pide y le dice que Él quiere que sean benevolentes, así como Él es. Que le amen. El Señor le dice en uno de los mandamientos, le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y también le dice, Amén. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Entender, Amén. entender el amor primeramente para entender la virtud que ahora tenemos nosotros como benevolencia de parte de Dios. Amén. De Dios. Amén, hermano. Muy bueno. Excelente, ¿verdad? Muy excelente también. Voy a pedir a mi hermana Mara que me diga un número. Solamente tenemos el 4, el 8 y el 11. Cualquiera de esos tres, dígame uno. 4, pastor. 4. Hermano Edilberto. La liberación de Israel de parte de Dios es el tema. Hermano Edilberto, es su tiempo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Permítanme leer primero dos textos que encontré y están en Éxodo 7, 1 y 2. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he puesto, perdón, déjeme leerlo como es. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. El título es Prepárate para partir y el tema la liberación de Israel. Bueno, hermanos, es una historia maravillosa la que a mí me tocó. Nosotros conocemos que Dios, por medio de estos dos varones, de estos dos hermanos, Moisés y Aarón, los envió para rescatar al pueblo de la esclavitud. El pueblo había estado por 430 años en la esclavitud en Egipto y este faraón cada vez más incrementaba el yugo. Y el pueblo en un cierto momento clamó a Dios, se acordó de Dios y clamó a Dios y Dios lo escuchó y fue así como Dios envía a estos dos varones para liberarles de la esclavitud. No fue fácil, nosotros conocemos la historia, las 10 plagas, este faraón tenía un corazón demasiado duro y de ninguna manera quería dejar ir al pueblo. Pero Dios es Dios, sabemos nosotros que Dios lo que se propone lo va a lograr, pese a cualquier cosa que se levante. Dios es Dios de poder. Él había determinado sacar al pueblo por medio de estos dos varones. Y fue así como Dios le dio instrucciones precisas a estos dos hermanos para que prepararan la Pascua para la salida del pueblo. Hermanos, yo me imagino el alboroto, la expectativa que había. O sea, imagínense usted, después de 430 años, el pueblo por fin iba a ser libre de la esclavitud, por fin el pueblo iba a tener esa comunión con Dios, esa cercanía con Dios. Yo me imagino el alboroto que se armó y comenzó el proceso que era conseguir un cordero por cada familia para celebrar la Pascua antes de la partida. Y fue así como el pueblo cogió el cordero y esta sangre del cordero fue necesaria pintar los linteles de la puerta
porque en la última plaga Dios iba a hacer maravillas, la gloria de Dios se iba a derramar de una manera sobrenatural, Dios iba a culminar con éxito todo lo que él se había propuesto. Y fue así como vino el juicio de Dios sobre esta nación, el último juicio, yo lo llamo el último juicio, la última plaga. Dios barrió con toda la nación de Egipto, y su poder se vio extremadamente, se vio el poder de Dios manifestándose en esta nación. Y fue así como celebraron la Pascua, fue así como el ángel de la muerte vino por casa y mató a todos aquellos a todos los primogénitos que no tenían, que no estaba la sangre en el lintel de las puertas, y celebraron finalmente la Pascua con la carne asada, debería estar asada, debería de los panes sin levadura y debería de ser con hierbas amargas. La Pascua se llevó a cabo y el pueblo fue bendecido de una manera extraordinaria, porque estos egipcios les dieron oro, el pueblo salió rico, venía con mucho oro y plata para el desierto. Y fue así como este pueblo, Dios culmina, Dios lleva a cabo su propósito de sacar el pueblo. Y finalmente el pueblo sale de Egipto exitoso al desierto. ¿Y cuál es la aplicación que nosotros podemos traer para estos días a nosotros, al pueblo, al Israel espiritual? La aplicación que yo traigo estos días de que Dios a mí me libró también de la esclavitud del pecado, del poder del pecado. Yo antes estaba muerto en delitos y pecados, pero Él me dio vida en Cristo Jesús. En Gálatas 5.1 Amén, amén. En Gálatas 5.1 leemos ahí, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Entonces nosotros tenemos esa libertad en Cristo Jesús, tenemos esa esperanza bendita. Es Gloria a necesario Dios. que nosotros Muy hoy bien, cuidemos hermano nuestra salvación con Edilberto, temor y muy temblor. bueno. Ya Ya me ahí paró, nomás. pastor. Ahí Solo estaba nomás. comenzando. Solo eran 5 minutos. Ustedes Es tienen que cierto, aprender gracias, pastor, gracias. a resumir. Pero muy bueno, muy bueno. Solo nos quedan 2, que es el número 11 y el número 8. Quería preguntarle al hermano Kevin si la niña puede dar un número, su niña, que diga un número, porque a todas las damas ya concluyeron. Entonces, miro que está ella, pues Emil, ven. entonces, que venga ¿Qué el número niño, tiene? que el Ven. niño me diga uno, el 8 o el 11, que decime ¿Qué cuál número, número, qué Kevincito, número quieres? ¿El 8 8 o o el 11. 11? 8. 8, dice. 8. Señor bendito. Escogió el 8 el niño. Entonces, es el hermano Selvin. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a todos. El cordero usado en el pueblo de Israel como instrucción de Dios. Sí, amén. Dice que el cordero es el cordero de Pascua, era el animal que Dios ordenó a los israelitas que usaran como sacrificio en Egipto, la noche en la que Dios destruyó a los primogénitos en la familia de los egipcios. Eh, También después de esa dura noche, Dios instruyó a los israelitas a celebrar la fiesta de la Pascua como un recuerdo permanente, según el Éxodo 12:14. Dios instruyó a cada familia del pueblo israelita a seleccionar un cordero macho de 1 año, sin defecto, según Éxodo 12:5. El jefe de cada familia debería sacrificar el cordero al anochecer, cuidando de no se rompiera ninguno de sus huesos, y tomara de la sangre y la pondrá en los 2 postes en el dintel de las casas. Se debería asar y comer el cordero. Dios también dio instrucciones específicas sobre cómo debían comer el cordero los israelitas. Dios dijo que cuando viera la sangre del cordero en el dintel y en los postes de una casa, pasaría por aquella puerta y no dejaría entrar al ángel destructor. Eh, ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestro tiempo? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. En el Nuevo Testamento establece una relación entre este Cordero Pascual, que es tipología, y es el Cordero Pascual consumado, que es nuestro Señor Jesucristo.
El profeta Juan el Bautista lo reconoció como el Cordero de Dios, cuando él dijo, ahí está el Cordero de Dios, ahí viene el Cordero de Dios, según Juan 1:29. El el apóstol Pedro también le llamaba al Cordero sin mancha y sin contaminación, según Pedro 1:19. A Jesús se le llama sin mancha porque su vida estuvo completamente libre de pecado, según Hebreos 4:15. En el Apocalipsis, el apóstol Juan ve a Jesús como un cordero, como inmolado. Y Jesús fue crucificado durante el tiempo en que se celebraba la Pascua. Y también la Biblia dice que los creyentes han aplicado simbólicamente la sangre sacrificial de Cristo a sus corazones y así han escapado de la muerte eterna. De la misma manera que la sangre aplicada del Cordero Pascual hizo que el destructor pasara por encima de cada hogar, la sangre aplicada de Cristo hace que el juicio de Dios pase por encima de los pecadores y da vida a los creyentes, según Romanos 6:23. Así como la primera Pascua marcó la liberación de los hebreos en la esclavitud egipcia, la muerte de Cristo marca nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Así como la primera Pascua debería celebrarse en memoria como una fiesta anual, los cristianos deben conmemorar la muerte del Señor en la comunión hasta que Él regrese. Lo podemos celebrar también en la Santa Cena. El Cordero en el Antiguo Testamento, aunque era una realidad en aquel tiempo, era solo un anuncio del mejor y último Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo. Con su vida sin pecado y su muerte sacrificial, Jesús se convirtió en el único y capaz de dar a las personas una forma de escapar de la muerte y una esperanza segura de vida eterna. Amén, pastor. Amén. Qué bien resumido lo tenía nuestro hermano Selvin. Muy bien, hermano, ya estamos en el último punto, en el último participante, y es el pastor Edgar Ambrosio. Pastor Ambrosio, es su tiempo. Las causas de no aplicar las leyes de Dios en los israelitas. Es su Amén. tiempo. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Qué bueno oírles a todos. Que Dios les bendiga, ¿no? Y a mí me tocó un tema bien hermoso que aplicar es aceptar sinceramente una verdad. Y yo le puse al tema, cuando no se obedecen las leyes de Dios, viene juicio. En pocas palabras, cuando no aceptamos la verdad que dice la palabra, viene juicio sobre nosotros. Y la verdad vino primero al pueblo de Israel, ahora para la iglesia. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Miren, hermanos, cuando leía eso, el Señor me hablaba que muchas veces solo somos oidores de la palabra, como el pueblo de Israel. Si va lo que nos ha explicado el pastor en esos meses, ellos solo eran oidores, pero en su corazón estaba vacío, en su corazón no estaba Dios, en su corazón había, había engaño, porque cuando miramos este pueblo de Israel que andó divagando, pecando, y el Señor una cosa quería, Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren, lo único que pedía Dios a Israel, que le amara, que le sirviera, que le fuera fiel, que viviera para él, porque Dios vivía para ese pueblo, amaba a ese pueblo, pero él quería solo una cosa: obediencia y santidad. Y yo les preguntaría esta noche, porque son 5 minutos, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Solo somos oidores o somos hacedores? ¿O somos como el pueblo de Israel que andaba divagando, pecando, y el Señor solo le pedía una cosa: que le amara?
que le sirviera. Pero en nuestra vida, ¿cómo está? Y los que somos pastores, los líderes, porque todos aquí tenemos un liderazgo, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Oidores o hacedores? Una de dos, hermanos. El oidor solo oye y se le olvida. El hacedor es el que practica, el hacedor es el que sirve. Y aquí en Deuteronomio 10:12 dice el Señor, que le sirvamos. Pero no solo de servir, que le sirvamos de todo corazón, que le amemos de todo corazón y con toda nuestra alma. Eso se llama santidad. ¿Y será que amamos al Señor en santidad? ¿O lo amamos solo por decir, Señor, yo te amo, pero mi corazón está lejos de ti? O somos, les repito, o somos hacedores o oidores, una de dos, hermanos. Y este tema que gracias a Dios el pastor me puso en su corazón, porque para mí yo lo estoy viviendo, lo estoy aplicando a mi vida. Y hoy se lo traigo a ustedes como iglesia que somos, porque servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder. Le amamos en nuestro servicio. Vivimos una vida santa y obediente para Él. Que el Señor, usted y el Señor y yo y el Señor vamos a hablar. Porque podemos hablar muchas cosas, hermanos. Pero cuando venimos y el Señor nos dice, ¿me amas o no me amas? ¿Me sirves o no me sirves? Esta noche que quede en su corazón esto. El pueblo de Israel anduvo en idolatría, pecado tras pecado tras pecado, pero el Señor le amaba y le perdonaba. Un día va a venir el juicio del Señor. Yo le puse este tema, cuando no se obedecen las leyes de Dios, viene juicio. Amén. Y el juicio es cuando desobedecemos. El juicio es cuando no practicamos lo que sabemos. ¿Y qué decía el pastor en la lección de hoy? ¿Qué es lo que tenemos que saber y conocer más del Señor? ¿Qué tenemos que hablar más del Señor? Iglesia de Dios. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor Ambrosio. Muy bonito, muy bueno, excelente. Hermano, la participación de todos los líderes estuvo muy buena, de los estudiantes. Excelente, los felicito, hermanos. Los felicito por el trabajo que hicieron y yo espero que sigan adelante siempre en la obra del Señor. Bien, vamos a orar, hermanos, y voy a pedir que mi hermano Kevin nos dirija en palabras de oración. Amén. Gracias al Señor, hermanos, por este tiempo hermoso que hemos tenido esta tarde. Gracias, pastor. Amén. Y a todos. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, agradecidos por tu fidelidad, por estar con nosotros en esta clase, ya que tu presencia está en todo lugar, Señor. Tu grandeza cubre todo espacio que existe, Dios. Gracias por este momento. Pido que tu mano de salud esté sobre el pastor, en todo lo que él va a atravesar. Dios va a entrar en esa cirugía, Padre. Sabemos que tú eres el Dios que está en control de tus hijos, de tus siervos. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que el día de hoy también hemos recibido la clase. Dios, pido que tu presencia esté con nosotros las horas de la noche, las horas del descanso. Y bueno, deseamos que tu Espíritu Santo nos revele cada día y nos haga recordar todas las cosas de tu enseñanza, de tus mandamientos, tus estatutos, Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos salud en la vida de nuestro pastor Wilmar Suárez, Dios. En el nombre. Amén. 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 Gracias, hermanos. Y pues nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Y que el Señor siempre los bendiga, hermanos. Amén. Saludémonos todos. Saludémonos Feliz todos. noche, hermanos. Dios les bendiga. bendiga. Saludos a todos. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Feliz Dios bendiga a noche. cada uno, hermanos. Feliz noche. Feliz noche.